Es que tus disculpas no arreglan nada, Julio. Y no te apures, con la marcha de Guillermo tendré tiempo de ocuparme de los asuntos que he estado desatendiendo estos días. ¿Puedo confiar en ti? Soy consciente de que te he dejado demasiado solo. Querida, estás preciosa. ¿El resto de invitadas se empalidecerán al verte aparecer? He disfrutado mucho de los ratos que hemos tenido juntos estos días. Ahora comprendo por qué tu hermano dice que eres un hombre extraordinario. No sé, es que esta situación me está resultando muy incómoda. Esta situación es muy incómoda para todos. Para Julio y para mí también. Tenlo en cuenta. Estoy preocupada por usted. Sé que no lo dices de corazón, pero te lo agradezco de todos modos. Y dígame qué puedo hacer para ayudarla a vencerlo. Nada. Nadie puede para mi desdicha, pero agradezco tu buena disposición. Tía, sí. No insistas. Te lo ruego. Debo pedirle que alivie tensiones con Matilde, o de lo contrario terminará buscándose un problema conmigo. Matilde es una mujer excepcional. Desde luego muy normal no es. No, desde luego, es una mujer extraordinaria. Madre, Matilde es humilde y es trabajadora, es una mujer alegre. Matilde tiene una Alegre sí sonrisa. que es. Alegre sí. En todos los años que llevo de vida no he visto yo una viuda más alegre que esa. Ni más sinvergüenza tampoco. Don Leonardo, ¿me oye? ¿Está usted escuchando o está pensando en las musarañas? Tiene usted las manos llenas de arañazos y cortes. ¿De verdad le merece la pena? No pretendía interrumpirles. Salta a la vista que ese muchacho es objeto de burla. ¿Cree que aguantará hasta final de semana? Está poniendo en peligro todo por lo que hemos luchado. ¡Padre, todo! No solo la finca. También me pide que le haga el mal a ese pobre muchacho. ¡Basta ya! Rafael al descubierto, en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 135, 9 de abril. En mitad de una discusión, José Luis expone la gran traición de Rafael a la familia Gálvez de Aguirre. Mañana en Valle Salvaje. Yo todavía recuerdo la tarde en que el viento se arremolinó sobre las lomas de Valle Salvaje como si fuera un presagio. Las nubes, densas y desgarradas, proyectaban sombras caprichosas sobre la casa grande, y cada uno de sus habitantes parecía arrastrar un secreto más pesado que la propia montaña. Aquella víspera, la tensión podía cortarse con un cuchillo. Los criados susurraban en los pasillos, los caballos relinchaban nerviosos en los establos y los viejos relojes de péndulo marcaban las horas con un golpeteo lúgubre, como si quisieran advertirnos de que el tiempo de las verdades había llegado. Fue entonces cuando José Luis, duque y patriarca, decidió exponer a plena luz la traición que llevaba consumiendo a su familia desde hacía semanas. Reunidos en el salón principal, un espacio dominado por retratos ancestrales, tapices castellanos y un aroma penetrante a madera de nogal, todos aguardábamos expectantes. Rafael, con la mirada fría y los labios tensos, se mantenía erguido junto a la chimenea apagada. Las llamas hubieran sido casi un sacrilegio en aquel ambiente gélido. José Luis alzó la voz, y sus palabras retumbaron como disparos. Acusó a Rafael de haber entregado información confidencial sobre los Gálvez de Aguirre a los principales rivales comerciales de la familia, vendiendo no solo secretos financieros sino también memorias íntimas, aquellas que jamás debieron abandonar los muros de la hacienda. Un murmullo recorrió la estancia, y las pupilas de Mercedes, la hija mayor del duque, brillaron de furia contenida mientras Adriana, más pálida que la cera, se llevó una mano temblorosa al pecho. Rafael respiró hondo, quizá buscando el valor para negar, quizá buscando un atisbo de comprensión en los ojos de Adriana. Pero no halló ni lo uno ni lo otro. La voz de José Luis volvió a hacerse oír, dura como el granito. Nos has traicionado, muchacho.
Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y Raimunda irrumpió con la determinación de una tormenta. Ella, la gobernanta que había visto crecer a todos en aquella casa, arrastraba consigo el peso de una certeza terrible. Su propio hijo, Atanasio, había orquestado una trampa para desacreditarla ante el servicio. Su figura menuda, envuelta en luto riguroso, se plantó frente a él con la fiereza de una madre herida. ¿Pensabas que iba a callar?, le espetó, con la voz rasgada. ¿Creíste que no reconocería tu firma en cada una de esas mentiras? Atanasio, sorprendido por la aparición de su madre en medio de aquel juicio familiar, bajó la vista un instante. Pero Raimunda no buscaba sumisión, sino algo mucho más inquietante. Le ofreció su complicidad. Si lo que ansías es venganza, dijo, yo puedo allanar tu camino. No soy tu obstáculo, hijo mío, soy la llave. Sus palabras, pronunciadas con un tono casi maternal, encerraban la promesa de una alianza oscura, un pacto forjado en la decepción. No obstante, lo más perturbador ocurrió en silencio. Matilde, doncella de confianza, había entrado sin ser vista. Se detuvo tras un biombo, conteniendo la respiración mientras escuchaba la confesión velada de madre e hijo. Entre las rendijas del biombo, sus ojos se agrandaron al comprobar la cercanía entre ellos, esa complicidad casi conspirativa. Una sombra de sospecha se anidó en su pecho. ¿Qué estaban tramando Raimunda y Atanasio? Desde aquel instante, la semilla de la desconfianza comenzó a germinar en la mente de Matilde, dispuesta a todo por proteger la honra de la casa grande. La noche cayó como un telón sobre la finca, pero el drama estaba lejos de aplacarse. A la mañana siguiente, la decisión de José Luis de instalar a Victoria, la tía de Adriana, en la casa grande encendió un nuevo incendio. Victoria, viuda reciente de Gaspar y enemiga declarada de Mercedes, llegó envuelta en sedas negras y con la mirada perdida en un horizonte que solo ella veía. Sus sobrinos, confusos, se preguntaban qué lugar ocuparía ahora aquella mujer frágil y voluble en sus vidas. Mercedes, en particular, sentía como la rabia le subía por la garganta cada vez que veía a Victoria pasear por los corredores donde antaño resonaban las carcajadas de su hermana. José Luis, sin embargo, se aferraba a la esperanza de estabilizar a Victoria. Desde la muerte de Gaspar, algo se había quebrado en su mente. Sus cambios de humor eran tan impredecibles como el clima de la sierra, y sus ojos, antaño chispeantes, se habían tornado opacos. Más de una vez, la encontré de madrugada en la galería, acariciando un retrato de su difunto esposo mientras murmuraba frases inconexas. El duque, impotente, se preguntaba si la cordura de Victoria se estaba deshilachando para siempre. En medio de aquel caos emocional, Julio tejía su tela de araña con la paciencia de un artesano. Con una sonrisa siempre dispuesta y modales irreprochables, se mostraba cercano y comprensivo con Rafael,
Lo consolaba con palabras suaves, le ofrecía su hombro y, al mismo tiempo, estrechaba su vínculo con Adriana. En los desayunos, Julio le servía el té con delicadeza. En los paseos, ajustaba la manta sobre sus hombros. Por las noches, la acompañaba hasta la puerta de su alcoba, prometiendo que todo iría bien. Su impecable actitud despertaba en Rafael un sentimiento de exclusión que crecía como la hiedra, envolviéndolo en celos y resentimiento. Era exactamente lo que Julio pretendía: aislar a Rafael, hacerlo dudar de sí mismo. Adriana, embriagada por la libertad de amar a Rafael sin esconderse, no percibía la estrategia. Cada vez que Rafael insinuaba su incomodidad, ella defendía a su esposo con vehemencia. Julio solo intenta ayudar, decía, sin comprender que, al hacerlo, levantaba un muro más alto entre ellos. Rafael se retiraba entonces a la biblioteca, fingiendo leer, aunque en realidad recorría con el dedo los lomos de los libros antiguos mientras su mente se consumía en sospechas. Yo lo vi una noche apretar los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos, como si el silencio de los estantes pudiera absorber su frustración. Bárbara, prima de Adriana y poseedora de un corazón generoso, quiso acercarse a Victoria. La halló en el invernadero, entre rosales marchitos, y le habló con voz dulce, recordándole los veranos en que cantaban juntas junto al río. Pero Victoria, cada vez más replegada en su propio laberinto, la rechazó con una mirada glacial. «No necesito tu compasión», susurró, antes de alejarse arrastrando el dobladillo de su vestido sobre la grava. Aquellas palabras hirieron a Bárbara como un latigazo. Sus ojos se humedecieron, aunque no derramó lágrimas. La dignidad era la única coraza que le quedaba. Mientras tanto, Atanasio insistía en que Raimunda suavizara su juicio sobre Matilde. Él temía que la joven, movida por sus sospechas, comenzara a hurgar demasiado en sus asuntos. Pero Raimunda, presa de sus prejuicios, veía en Matilde un espejo que reflejaba la falta de decoro con la que, según ella, la doncella llevaba el luto de Gaspar. Cada vez que Matilde cruzaba el zaguán con la cabeza descubierta, Raimunda fruncía el ceño y apretaba los labios, convencida de que aquel gesto era una afrenta a la memoria del difunto. El resentimiento entre ambas crecía, alimentado por miradas furtivas y comentarios a media voz. En otro extremo de la finca, Leonardo libraba su propia batalla. Nombrado capataz por un golpe de suerte más que por mérito, luchaba por ganarse el respeto de los peones. Sin embargo, su falta de experiencia era evidente. Las cuentas del establo no cuadraban, las órdenes se contradecían y, para colmo, el duque, que prefería verlo fracasar y regresar a la corte, le imponía trabas sutiles. Un día faltaba forraje, al siguiente las herraduras llegaban en mal estado. Leonardo, orgulloso pero inexperto, asumía la culpa sin saber que alguien movía los hilos para precipitar su caída. La mañana del 9 de abril amaneció envuelta en un silencio espeso.
El rocío se posaba sobre los jardines como una fina capa de cristal, y las campanas de la capilla repicaban a lo lejos. Yo me encontraba en el corredor del ala este cuando escuché el crujido de la madera. Rafael, con el rostro demacrado, se dirigía al despacho de José Luis. Llevaba en la mano un sobre lacrado. Su paso, aunque firme, delataba una tormenta interior. Al cruzarse conmigo, susurró apenas un «buenos días», pero en sus ojos había una súplica muda. Necesitaba ser escuchado. Dentro del despacho, el aire olía a cuero y tabaco. José Luis estaba de pie junto al ventanal, observando la neblina que se elevaba del río. Cuando Rafael cerró la puerta, ambos quedaron a solas. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Entonces Rafael, con voz ronca, confesó que su traición había sido forzada. Una deuda de honor, una amenaza velada contra la vida de Adriana. Entregó el sobre a José Luis. En su interior, pruebas de la coacción que había sufrido. El duque, al abrirlas, palideció. Descubrió cartas firmadas por un viejo enemigo, don Celestino Márquez, jurando destruir a los Gálvez de Aguirre si Rafael no obedecía. Pero la revelación no trajo alivio, sino una nueva capa de angustia. José Luis comprendió que la familia estaba atrapada en una red más compleja de lo que jamás imaginaron. Lejos de ofrecer consuelo, le exigió a Rafael que asumiera las consecuencias y se enfrentara públicamente a don Celestino. La honra se recupera con valentía, sentenció. Rafael asintió, sabiendo que aquella decisión lo exponía a un duelo político y quizá mortal. Mientras tanto, en los corredores, el rumor de la posible redención de Rafael se extendió como pólvora. Julio, enterado por oídos indiscretos, se acercó a Adriana con fingida preocupación. «Temo que tu amante se precipite a la ruina», le susurró. Adriana, desgarrada entre la lealtad a Rafael y la gratitud hacia Julio, se debatió en silencio. Al caer la tarde, lo vi arrodillada en la capilla, rezando con los dedos entrelazados y las mejillas bañadas en lágrimas. El eco de sus sollozos resonaba bajo la bóveda, mezclándose con el olor a incienso. Esa misma noche, Matilde decidió actuar. Empujada por la sospecha, se escabulló hasta los aposentos de Raimunda. Allí, escondida tras un cortinaje, descubrió documentos que confirmaban la alianza entre la gobernanta y Atanasio. Cartas cifradas, cuentas alteradas, incluso un contrato que prometía favores a cambio de silencio. El hallazgo fue tan perturbador que Matilde tuvo que llevarse la mano a la boca para contener un grito. Con el corazón desbocado, huyó por los pasillos apenas iluminados, jurándose revelar la verdad a quien quisiera escucharla. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, un brazo la detuvo en la penumbra. Atanasio, que intuía su intrusión, la empujó contra la pared y la miró con ojos encendidos de rabia.
No sabes en qué te estás metiendo, siseó. Matilde, temblando, alzó la barbilla y respondió con valentía inesperada. Sé que en esta casa la lealtad se ha convertido en moneda de cambio, pero yo no pienso vender la mía. Sus palabras, dichas con un hilo de voz, encendieron una chispa de respeto en Atanasio, aunque él jamás lo admitiría. La soltó, y Matilde huyó hacia la luz vacilante de las lámparas, decidida a proteger lo que consideraba justo. En paralelo, Leonardo, abatido por sus fracasos, se refugiaba en los establos, donde el olor a heno y a sudor de caballo le recordaba tiempos más sencillos. Allí, el viejo mozo de cuadras, don Fermín, se acercó con paso cojo y le reveló la verdad. No es tu incompetencia, muchacho. El duque está moviendo los hilos para que tropieces. Leonardo, herido en su orgullo, juró demostrar su valía. Esa misma madrugada, revisó inventarios, contabilizó sacos de grano y confrontó a los proveedores corruptos. Cuando el sol despuntó, ya tenía pruebas de las trampas tendidas en su contra. Con el alba, los engranajes del destino comenzaron a girar con una velocidad vertiginosa. Rafael, armado con el apoyo a medias de José Luis, partió hacia la ciudad para enfrentar a don Celestino. Antes de montar, buscó a Adriana, pero ella no acudió a despedirlo, permanecía encerrada en sus aposentos, debatida entre el amor y la lealtad. En su lugar apareció Julio, quien le deseó buena suerte, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Ese adiós, tan frío, fue un dardo envenenado que Rafael llevó clavado en el pecho mientras galopaba cuesta abajo por el sendero de cipreses. Victoria, ajena a las intrigas que se cocían en cada habitación, deambulaba por los jardines. De repente, se detuvo frente al lago artificial donde las carpas se agitaban bajo la superficie. Su reflejo, distorsionado por el agua, la miró con ojos vacíos. Entonces, en un arranque de desesperación, se arrodilló y susurró el nombre de Gaspar, pidiéndole que la liberara de la locura que se cernía sobre ella. Nadie la escuchó excepto el viento, que se llevó sus palabras más allá de los sauces. Fue en ese instante, cuando el sol alcanzó su cenit, que Matilde irrumpió en el comedor donde se hallaban Mercedes, Bárbara y el resto del servicio. Con el rostro desencajado, reveló los tejemanejes de Raimunda y Atanasio. El murmullo de indignación fue inmediato. Mercedes, que ya desconfiaba de la gobernanta, vio confirmados sus peores temores. Decidió actuar. Convocaría al duque, desenmascararía a los traidores y restauraría la honra de la Casa Grande. Al atardecer, cuando los últimos rayos teñían de oro los vitrales, todos fueron convocados en la galería central. Allí, bajo la mirada inquisidora de los antepasados pintados en óleo, se abrió el telón de las verdades finales. José Luis apareció con el rostro cansado, pero la postura de un general dispuesto a dictar sentencia.
Rafael, ausente en su misión, era el gran ausente. Sin embargo, su sombra planeaba sobre cada gesto, cada palabra. Matilde, temblorosa pero firme, entregó las cartas robadas del cuarto de Raimunda. Mercedes expuso las pruebas reunidas contra la gobernanta y su hijo. Leonardo, con las cuentas claras, demostró la mano negra del duque en su caída. Y Julio, con una sonrisa que empezaba a resquebrajarse, comprendió que su reino de apariencias se tambaleaba. Raimunda intentó defenderse, alegando que todo lo hizo por proteger a su hijo. Atanasio, por primera vez, bajó la cabeza con auténtico remordimiento. Pero el daño estaba hecho. Las mentiras habían cavado un abismo. José Luis, entre la ira y la vergüenza, decretó el destierro de ambos, mientras un silencio sobrecogedor envolvía la galería. Fue entonces cuando Victoria irrumpió con el cabello suelto y los ojos desorbitados. Alzó la voz, una voz que helaba la sangre, y declaró que el verdadero enemigo no estaba allí, sino cabalgando hacia la ciudad para enfrentarse a la muerte. Sus palabras, aunque confusas, destaparon un temor común. Rafael se hallaba en peligro inminente. La noche cayó como un manto de tinta, y cada uno se retiró con el corazón en vilo. Yo, testigo mudo de aquella jornada, me quedé en la galería, observando cómo la luna se filtraba a través de los vitrales, pintando el suelo de azules espectrales. Pensé en Rafael, en su galope solitario, en el filo de la espada que lo aguardaba. Pensé en Adriana, atrapada en su jaula de dudas, en Julio, acechando en las sombras, en Victoria, luchando contra los fantasmas de su mente, en Leonardo, resuelto a defender su puesto, en Matilde, aferrada a la verdad, en Raimunda y Atanasio, desterrados por su propia ambición. Y comprendí, mientras el reloj marcaba las últimas campanadas del día, que en Valle Salvaje nadie estaba a salvo de la tormenta que se avecinaba. Las traiciones, como las semillas negras de un fruto prohibido, habían echado raíces profundas. El futuro se anunciaba incierto, pero una cosa era segura. Cuando el sol volviera a alzarse sobre la sierra, cada uno tendría que mirar de frente al precio de sus decisiones. Porque, al final, en este valle donde la lealtad se confunde con el poder y el amor con la venganza, solo sobreviven aquellos que se atreven a enfrentar su propia verdad.